Yo le dije al ministro que dejáramos ese debate para después. No estamos de acuerdo con que su agenda personal se mezcle con la agenda histórica. Yo quedé muy molesta. La unión se hace sobre la transparencia, la deliberación, pero nunca sobre la imposición de ideas y la exclusión. Y yo he denunciado algunas situaciones que no me gustan de mi gobierno, y eso no quiere decir que esté en contra de mi gobierno, faltaba más. Pues Yo creo sí, que en el centro democrático no están acostumbrados a concertar, María Camila. Y es que este país no está acostumbrado a una forma de hacer política distinta. buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguirse suscribiendo y gracias por seguir muy atentos a lo que estamos publicando diariamente acá. Estamos analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo, ustedes ya saben, y pues ustedes se quedan con las versiones que a ustedes les parece. Acá básicamente les mostramos algunas versiones de unas personas, otras de otras, y la verdad, pues ustedes son los que juzgan. Hoy vamos a hablar de unas palabras bastante controversiales de la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, quien se refirió en estas palabras a el ministro del Interior, el señor Cristo, Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del Interior, quien reemplazó al señor Velasco, y quien aseguró que en su gobierno, dentro de los proyectos prioritarios, definitivamente no va a estar el tema de la reelección y tampoco va a estar el tema del fast track. Veamos lo que dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta. Presidente, enviarle desde estos micrófonos un mensaje a nuestro ministro Juan Fernando Cristo y decirle que su agenda no es nuestra agenda, que su proyecto de autonomía territorial no es el proyecto progresista y que no intente confundir a la ciudadanía. Nosotros no nos dejamos confundir. La agenda de gobierno es una y su agenda personal es otra. Muchas gracias. Bien, pues estamos con ella. Ella es nuestra protagonista, senadora Isabel Cristina Zuleta. Gracias por estar acá. ¿Es este entonces un fuego amigo? Buenos días. Buenos días, María Camila, muchas gracias por la invitación. No, de ninguna manera. Yo creo que hay que ser muy claros en la política. La propuesta de reelección no ha sido de nuestro gobierno, no ha sido del presidente Gustavo Petro, ha sido de un grupo de activistas, y yo he venido poniendo esa propuesta en el escenario público porque me parece trascendental que la ciudadanía pueda manifestarse a través de los congresistas. Esa propuesta no puede ser ni promovida porque no es de nuestro gobierno, pero tampoco cercenada, tampoco limitada por el ministro. Él fue a nuestra reunión de bancada del Pacto Histórico. De allí algunos medios de comunicación se pronunciaron mintiéndole al país, diciendo que la bancada del Pacto Histórico había llegado al consenso de no apoyar la propuesta de reelección, cuando eso es mentira. Nosotros no tuvimos ningún consenso. Lo único que sucedió fue que yo propuse, dejé abierta la posibilidad del análisis jurídico que estamos en este momento realizando sobre la propuesta de reelección, pero no solamente sobre la propuesta de reelección. Yo tengo muchos otros proyectos, como todos los relacionados con ecosistemas estratégicos en nuestro país, ecosistemas continentales, sobre todo hídricos, y ecosistemas marítimos, pero también de protección de nuestras serranías, entre otros muchos temas. ¿Eso qué quiere decir? Que el ministro Juan Fernando Cristo nos contó sobre la agenda prioritaria del gobierno y incluyó dentro de lo que él llamó el acuerdo nacional la necesidad de que no hubiese reelección. Yo le dije al ministro que dejáramos ese debate para después, que en otro momento lo dábamos, porque lo que considero es que lo correcto es que el gobierno no esté en ese debate porque hoy está ejerciendo. Pero además, el señor ministro nos contó que el proyecto sobre autonomías territoriales, que es un proyecto de acto legislativo, tal cual sería el proyecto de reelección, también un proyecto de acto legislativo para modificar la Constitución, nos dijo que ya estaba en la agenda de gobierno. Y yo le dije, ese no es de nuestro proyecto,
político. El proyecto progresista no tiene dentro de sus líneas, nuestro plan de gobierno no tiene dentro de sus líneas la autonomía, sino la descentralización administrativa, porque creemos que es vía esa descentralización que se puede avanzar en la regionalización y en las necesidades de los territorios más aislados. Eso fue lo que sucedió. No estamos de acuerdo con que su agenda personal se mezcle con la agenda histórica. Yo quedé muy molesta porque él en una publicación del Ministerio del Interior excluyó un trabajo que he liderado, que he puesto a pesar de no estar en la Comisión Primera del Senado de la República desde el primer día de esta curul, que es la jurisdicción agraria, que hace parte de la reforma agraria. Evidentemente el santismo no le ha interesado la jurisdicción agraria y la reforma agraria, tampoco le interesan algunas de las preocupaciones que el progresismo tiene, y eso fue lo que yo quise decir en esas palabras ayer en una constancia en la plenaria del Senado. Ahora, senadora, ¿no cree que esto de repente, pues, le manda un mensaje a la ciudadanía de separación, de no unión, cuando el país necesita otra cosa, sobre todo porque pues es un ministro del gobierno del presidente. El presidente decidió que él fuera su ministro de gobierno, nada más y nada menos que quien lleva pues a cabo todos estos proyectos políticos y demás. ¿No cree que esto da un mensaje de desunión dentro del gobierno? Yo creo que se ha malinterpretado la unión. La unión es sobre las ideas, sobre los proyectos. Los proyectos se consensúan. Nuestro proyecto político es de tendencias. Yo represento una tendencia del ambientalismo, de los movimientos que hemos luchado por los ríos. Represento una tendencia de personas que creemos que se debe dar lugar a la reelección en Colombia. Represento unas tendencias importantes dentro del progresismo. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Y el señor ministro representa otra cosa completamente distinta, así como los compañeros de la UP, los compañeros de comunes, los compañeros del Polo Democrático Alternativo. Eso no quiere decir que no estemos unidos. La unión se hace sobre la transparencia, la deliberación, pero nunca sobre la imposición de ideas y la exclusión de esas ideas. Yo creo que el país tiene que madurar políticamente, porque estamos acostumbrados a que cualquier diferencia se interpreta entonces como desunión. Las diferencias no son desunión, las diferencias marcan con claridad que el individuo no desaparece en el colectivo, que todas las ideas son importantes. El señor ministro llegó a decirnos que había presidente y llamó a una compañera presidenta del pacto histórico y tuvimos que aclararle que no, el pacto histórico no tiene presidentes, no tiene presidentas. Las vocerías se eligen por temas, se eligen por partidos. Eso es una forma distinta porque él está acostumbrado, digamos, a los partidos tradicionales que tienen ciertas jerarquías. No, aquí el debate es de las ideas y cuando no estamos de acuerdo tenemos todo el derecho a decir que no estamos de acuerdo y por supuesto apoyar siempre las propuestas que tenemos en nuestro plan de gobierno, pero no salirnos de ese plan de gobierno que fue con el que ganó, por el que votamos nosotros, no el proyecto que representa, el proyecto político que representa el señor ministro. Por supuesto que respeto, ni más faltaba la designación del señor presidente. Lo único que estamos diciendo es que aquí el debate es de ideas y nos tiene que convencer y nos tiene que argumentar, pero no imponer. Claro, pero venga, senadora, acá hablando así a calzón quitado, muchas veces uno se tiene que tragar sapos, ¿cierto? ¿Usted cree que le tocó tragarse ese sapo a usted y a distintos congresistas del pacto histórico que no están de acuerdo con la agenda del ministro, que además viene de una agenda, digamos, muy clara del santismo, además? Les tocó tragarse ese sapo porque pues además pues no tenían otra opción. Pues yo creo, María Camila, que más que tragarnos sapos, y yo no tengo ningún problema con la persona, digamos que el Señor Cristo y todas las personas, y ayer lo debatíamos con claridad en el Congreso, cuando el Partido Conservador faltó a su palabra, ya de manera reiterativa, atacando
al pacto histórico y a nuestra bancada. Yo les decía, esto no es un asunto del senador Marcos Daniel Pineda, no es un asunto de los senadores de manera particular o individual, esto es un asunto del Partido Conservador, es un asunto de bancada, es un asunto de apuestas que somos distintas, apuestas del progresismo que no se parecen a las apuestas extractivistas, que no se parecen a las apuestas que representa Juan Fernando Cristo, que son del santismo. No representamos lo mismo y qué bueno que la ciudadanía sepa que a pesar de esas diferentes apuestas podemos estar juntos incluso al interior del gobierno, pero también hemos sido muy claros. Y yo he denunciado algunas situaciones que no me gustan de mi gobierno y eso no quiere decir que esté en contra de mi gobierno, faltaba más. Y si yo conozco actos de corrupción, los denuncio. He acudido a las autoridades para denunciar situaciones de corrupción como el prevaricato que denuncié del anterior gobernador de mi departamento en Antioquia, el señor Aníbal Gaviria. He denunciado situaciones de Federico Gutiérrez. Aquí en el gobierno nacional denuncié un puesto que le iban a dar a una persona que no tenía las competencias en materia agraria. Por supuesto que me queda más difícil pronunciarme con suficiente criterio sobre otros temas más de otros asuntos que yo no he liderado durante tantos años de mi vida de activista. Pero creo que no es el asunto con las personas. Este proyecto es amplio, a mí me pareció muy bien que llegara el santismo, que llegara a través de diferentes actores, que sea amplio, eso sí, que podamos discutir con claridad las ideas, con respeto y que sea un juego en el que se respete a cada una de las tendencias. Ok, me queda claro, senadora. Ahorita usted decía, las diferencias no son desunión. Sin embargo, esto lo ha tomado la oposición también como, hombre, de verdad, así fue que salieron, así fue que empezaron entonces esta legislatura. Veamos, por ejemplo, este trino del senador Andrés Forero, que decía duras palabras de Isabel Cristina Zuleta contra el ministro El Cristo. representante, ¿no? El representante, Andrés Forero, sí señora. Vaya forma de empezar la construcción de un acuerdo nacional cuando el ministro del Interior es incapaz de concertar con su bancada. Eh, ¿Qué opina? Porque pues él es del Centro Democrático y obviamente, pues Yo creo sí. que en el Centro Democrático no están acostumbrados a concertar, María Camila. Yo creo que allá están acostumbrados a recibir órdenes y sobre todo de su jefe político. Y el señor Álvaro Uribe no creo que sea de los que concerte mucho. Nosotros en el progresismo no recibimos órdenes de nuestro jefe político, que es el presidente Gustavo Petro. Nosotros recibimos orientaciones, pero también damos debates y hemos dicho en qué no estamos de acuerdo con él. Y eso no quiere decir que no hagamos parte del mismo proceso progresista de este país. Estamos en desacuerdo en algunas cosas, pero las tramitamos, ojo, de manera abierta y transparente. Y que ustedes se enteren de esas diferencias no menoscaba que nuestro ejercicio es de unidad, no menoscaba que nosotros lo hagamos de manera transparente y abierta, porque otros entonces se encierran a puerta cerrada, como lo hicieron ayer en la Comisión Quinta, el Partido Conservador, el Partido Liberal, como lo hicieron Cambio Radical, a puerta cerrada, sin concertar con nosotros, ¿no? Nosotros concertamos de manera abierta. Si usted se dio cuenta, el seminario político de la bancada del Pacto Histórico fue con nuestros equipos de apoyo. No solamente los congresistas, todos los equipos de la UTL que quisieran participar y en el plano de las diferencias pudimos avanzar en esa agenda unitaria en algunos puntos, en otros no. Por ejemplo, en la necesidad de construir un partido unitario, y usted lo vio en nuestro comunicado, pero inmediatamente salen a distorsionar por una razón, María Camila, y es que este país no está acostumbrado a una forma de hacer política distinta, en donde las cosas son por encima de la mesa y no por debajo de la mesa. Ya. Por último, quiero preguntarle, ¿hasta cuándo va a insistir en el tema de la reelección? Porque hemos visto que esa iniciativa suya no ha sido muy bien acogida por incluso copartidarios suyos, personas que están dentro del mismo pacto histórico, alternativos, verdes, etcétera. ¿Va a seguir insistiendo en el tema de la reelección? Por supuesto, María Camila. La ciudadanía tiene que saber que cuando uno inicia una propuesta como activista, la lleva hasta el final. Nosotros no desistimos.
Yo voy a insistir con esa propuesta, no solo hasta que la radique, sino hasta que se lleve al debate público. Estamos preparando una serie de mapas para mostrarle al país cómo la mayoría de países del mundo, en sus democracias, democracias fuertes como la de Alemania, democracias fuertes como países latinoamericanos, en Brasil, por ejemplo, democracias fuertes en el sur global, pero también en el norte, y tienen procesos de reelección inmediata. Y también las heridas que han dejado anteriores procesos nos impiden ver con claridad el panorama. Este debate es necesario para el país. El país se le olvidó que nuestra constitución tiene además un desarrollo hermoso por parte de la Corte Constitucional, en donde se le dijo al Congreso de la República cuáles eran sus límites para no sustituir la Constitución. El bloque de los derechos, por ejemplo. Yo no estoy tocando el bloque de los derechos. El proceso de reelección no toca el núcleo duro de nuestra Constitución. Por lo tanto, yo sí creo que el país necesita superar esos dolores, superar esos miedos. Ayer me decía un amigo al que quiero mucho, progresista, de izquierda de hace mucho tiempo, Isa, es que yo no le tengo miedo a la reelección, le tengo miedo a la derecha colombiana, que es mezquina, y que qué hubiese sido de este país si cuando Duque fue presidente se permitiera la reelección. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué si es un ejercicio democrático, así como ganamos una vez, por qué no podemos ganar otras veces? Yo estuve en el proceso y conformé muchos equipos para el proceso que debía sacar adelante la destitución de ese nefasto presidente que fue Duque, que gobernó en cuerpo ajeno por Uribe. Y les dije, es mejor que se gobierne en cuerpo ajeno o que las mismas personas y los líderes se presenten a una reelección, porque eso es lo que nos está pasando en las alcaldías. Los alcaldes Sí. me llamaron, varios alcaldes del país, me dijeron que estaban de acuerdo con mi propuesta si incluía la reelección de los alcaldes, porque hoy ellos tienen que dejar encargados. ¿Cómo así que dejar encargados? Un montón de gobiernos en cuerpo ajeno. Es mejor que los propios líderes sean los que asuman, y si van a ser reelegidos es un ejercicio democrático, no es una imposición a la ciudadanía. Faltaba más. Senadora Isabel Cristina Zuleta, muchísimas gracias por estos minutos acá en este espacio. No, a usted, María Camila, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a toda la gente que también se conectó hasta el final de esta entrevista. Háganos saber sus comentarios acá abajo, los estamos leyendo. No olviden suscribirse, por favor, y compartir este video con mucha gente para que lo vea, para que opine. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Sobre la reelección, sobre estas palabras de la senadora Isabel Cristina del pacto histórico y estas referencias que ha tenido con respecto a las diferencias que tiene contra el gobierno nacional, pues no el gobierno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Háganos saber qué opinan acá abajito, los leemos. Mil y mil gracias. Chao.